Dice la Escritura: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto dice el Espíritu Santo a través del apóstol, hablando de la siembra y de la siega espiritual y de la cosecha espiritual, no hablando de las cosas materiales como muchos toman esta porción de la Escritura para hablar de cosas materiales para sus beneficios personales y perversos, porque son beneficios perversos que llevan a todo hombre a la perdición y lo llevan a la corrupción. Porque dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y cuando dice que el que siembra para el espíritu, se refiere a sembrar para el espíritu del hombre, porque de eso segará vida eterna. Se refiere a la carne del hombre y se refiere al espíritu del hombre. El que siembra para la carne, o sea, para recoger en la tierra. El que siembra para el beneficio personal, para el deleite del cuerpo, para una vida más placentera en la tierra, para aumentar sus ganancias monetarias, para aumentar allí honra entre los hombres, para adquirir amigos y todo lo que el hombre busca en la tierra. Este de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, porque siembra para el hombre espiritual, conforme a las órdenes de Dios y conforme a la guianza de Dios. Siembra para el hombre interior y fortalece el hombre interior, obedeciendo a todas las órdenes de Dios, porque dice que el Espíritu de Dios, que nos fue enviado del cielo, Él nos guía a toda la verdad. Él nos guía por senderos de justicia, y esos senderos de justicia hacen que el hombre espiritual, el hombre interior, se vaya fortaleciendo y se vaya enriqueciendo. Él nos guía por sendas de justicia, dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. De modo que todo lo que Él nos va ordenando hacer y lo vamos obedeciendo y lo vamos ejecutando, va enriqueciendo a nuestro hombre interior y va fortaleciendo nuestro hombre interior y va edificando nuestro ser espiritual, así tanto como en espíritu, en alma y en cuerpo. Y esto va a ser sembrar para el hombre espiritual, esto va a ser sembrar para el espíritu. Pero cuando el hombre es guiado por el espíritu, de otra manera no puede ser, porque en vano habría sido enviado el Espíritu Santo, porque Él fue enviado para tres cosas claves y fundamentales: para enseñarnos, para guiarnos a toda justicia y para edificarnos conforme a la imagen de Jesucristo. Y así entonces las obras que hace el hombre en la tierra son las obras de Dios. Por eso dice que el que en mí cree, el Señor dijo: las obras que yo he hecho, Él las hará también, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y cuando Él dice mayores hará, porque yo voy al Padre, está diciendo mayores hará, porque yo voy al Padre, pero Él se queda en la tierra. ¿Y quién es Él? El creyente. ¿Pero quién es el creyente? El cuerpo de Jesucristo. Él ascendió al Padre, pero su cuerpo está en la tierra a través de todo el creyente que le obedece, de todo el creyente que se somete a la guianza de su Espíritu, por lo cual dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, no los que hacen sus propias obras. Y así entonces el hombre, siendo guiado por el Espíritu de Dios, hace y ejecuta la justicia de Dios en la tierra, porque Dios lo guía por senderos justos. A donde quiera que el Espíritu le dice ve allí, porque es por revelación todo lo que Él manda hacer. A donde quiera que el Espíritu le dice ve allí, y lo que quiere, y todo aquello que el Espíritu le dice haz esto, y todo aquello que el Espíritu le impide hacer, porque dice que el Espíritu impide hacer obras que de pronto queremos hacer, porque estamos en un cuerpo que de pronto no entiende muy bien la voz del Espíritu Santo, o no entiende sus manifestaciones, cómo se revela, porque por revelación Él nos da a conocer todas las cosas, y por revelación Él se manifiesta y nos da a conocer qué debemos de hacer, a dónde debemos de hacerlo, a dónde debemos de dirigirnos, qué debemos de hablar, qué no debemos de hablar. Y así entonces Él impide también lo que de pronto vayamos a hacer, pero que de pronto esto vaya a ser en contraposición con lo que Él quiere, porque no entendemos, así como dice la Escritura, que Pablo iba con los que estaban con él a Bitinia y el Espíritu se lo impidió. Intentaron ir a predicar el Evangelio en Asia y el Espíritu no se lo permitió, pero sin embargo después se le dio en visión a un varón que clamaba diciendo: pasa a Macedonia,
y ayúdanos, y entendió que el Espíritu de Dios los estaba guiando a ir a Macedonia. Así el Espíritu guía a dónde se debe de ir a predicar, el Espíritu guía qué obra se debe de hacer, como el Espíritu Santo y guió a Felipe al desierto en esta oportunidad a través de un ángel, porque dice que un ángel le habló y le dijo que fuera al desierto por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y una vez en el desierto vio el carro del eunuco y ya el Espíritu le habló al oído y le dijo: pégate a ese carro. Entonces allí se ve que el Espíritu de Dios guió primero a través de un ángel que le habló a Pablo, y luego él mismo le habló a Pablo, no, a Felipe, y luego él mismo le habló al oído, ya cuando estaba junto al carro del eunuco. Así el Espíritu va guiando a hacer todas las obras por manifestación. Este es el sendero de justicia. Esta es la obra que hace Jesucristo en la tierra, pero la hace a través del creyente que le obedece, aquel que entiende que no se pertenece a sí mismo, porque dice que nosotros por precio fuimos comprados, y que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo es glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Primero, no somos de nosotros mismos, porque dice que por precio fuimos comprados. El que es de sí mismo pertenece a las tinieblas, porque nadie puede ser salvo por sí mismo, ni ejecutar justicia por su propia cuenta, ni por su propia mente, ni por su propia interpretación, ni por su propio análisis, ni por lo que él diga que esto es lo correcto que se debe de hacer, sino porque el Espíritu lo guía. Y si no se pertenece uno a sí mismo, entonces le da todo el libre albedrío a Dios, y no tiene ya libre albedrío, porque se le fue dado a un hombre perfecto, que luego por causa del corazón que se corrompió se le convirtió en mal, y ahora por eso el Espíritu nos guía. Pero dice que nosotros fuimos comprados por él a precio de sangre, y que glorifiquemos a Dios ahora en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, y así glorificamos a Dios en nuestro cuerpo, entregándole a él todos nuestros pensamientos, nuestras obras, para que él nos guíe. Y cuando él nos guía, nuestro cuerpo actúa a eso que él nos guía. Nuestro cuerpo va a donde nos dice, nuestro cuerpo hace la obra que él nos dice por revelación, no por interpretación, ni por imaginación, ni por un sentir del corazón, el cual es falso y engañoso, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, que nadie lo puede conocer. Porque así tuvo David en su corazón edificar casa a Jehová, y allí Natán, que estaba al lado de él, le dijo: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero dice que luego vino la voz de Dios al profeta, estando allá en la comunión íntima con el Señor, y la voz no le dijo que hiciera lo que estaba en su corazón, sino que la voz divina de Dios, la voz ahora de Dios, no lo en sentir de corazón, le dijo que no hiciera aquella obra, porque esa obra no la iba a hacer él. Dios había determinado que la hiciera a su Hijo. Así el Espíritu nos guía y nos impide, y así guiándonos, entonces nosotros honramos a Dios en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el que hace las acciones. Así es que el cuerpo honra a Dios, y el Espíritu honra a Dios sintiendo el deleite y el gozo en aquellas obras, y no quejándose y no sintiendo molestia y ni queriendo hacer otra cosa, porque eso es el sentir del hombre espiritual, del hombre interior. Ese es honrar a Dios en el Espíritu. Y el hombre que hace estas cosas siembra para el hombre interior, siembra para el hombre espiritual. Ese hombre espiritual se va enriqueciendo de muchos atributos espirituales a medida que va ejecutando esas órdenes gloriosas de Dios. Ese hombre espiritual se va enriqueciendo, y no solamente el hombre espiritual se va enriqueciendo, sino que en el cielo va edificando sus moradas eternas, y va edificando sus riquezas eternas, y va edificando allí sus tesoros, y va allí aumentando sus tesoros, y va aumentando su honra, y va edificando su galardón glorioso. Y todo esto habla del hombre obediente, del hombre fiel, del hombre que ama, del hombre lleno de los frutos de Dios, porque todas las riquezas del cielo hablan del hombre espiritual, hablan de todas las cualidades de Dios en el hombre. Por eso las riquezas del cielo no corrompen, y mientras más se obtiene es porque más está Dios formado en el hombre. Y por eso es que las riquezas del cielo se deben de buscar a través del enriquecimiento espiritual, y por lo cual el Señor dice: por vereda de justicia guiaré.
y por en medio de sendas de juicio. Esa es la guianza del Espíritu. Por veredas de justicia guiaré. Y si el hombre no se deja guiar por el Espíritu, no le pide la revelación de lo que debe de hacer, no podrá guiar el Señor. Y dice, por en medio de sendas de juicio. Toda la guianza del Espíritu es para justicia, y Él va a ejecutar su justicia a través de esa guianza. Y dice, por vereda de justicia guiaré, y por en medio de sendas de juicio. ¿Para qué? Dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. O sea, que aquel que es guiado por el Espíritu de Dios y se entrega a Él para que Él le diga qué obra quiere que haga, dónde debe de ir, qué debe de hacer, qué no debe de hacer, qué hablar, qué no hablar y todo lo demás, todo en la vida. Entonces Dios lo va a guiar, y a medida que lo va a ir guiando, va a ir llenando sus tesoros en el cielo, porque esta guianza va a hacer que el hombre espiritual se enriquezca cada vez más, y a medida que se va enriqueciendo, los tesoros en el cielo se van llenando, se van llenando, se van llenando, y va adquiriendo todavía más mansiones, más ciudades, porque dice que en la vida eterna, en el cielo, dice que muchos tendrán ciudades. E incluso dice, a uno le dará el Señor, dice, tú también sé sobre 5 ciudades, a uno le dice tú también sé sobre 10 ciudades, a otro le dice tú también sé sobre 5 ciudades, aquellos cuya mina había producido otras minas. Señor, tu mina ha producido 10 minas, Señor, dice otro, tu mina ha producido 5 minas, y así el Señor, conforme a lo que el hombre va produciendo, conforme a la guianza del Espíritu, entonces el Señor le va dando cada vez más, cada vez más, cada vez más en la vida eterna. Y por lo cual el Señor dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, según la obra de cada cual el Señor recompensará. Y esto será para la eternidad gloriosa con Dios. Y este es el sembrar para recoger, porque el que siembra escasamente, este segará escasamente. El que siembra escasamente es aquel que escasamente es guiado por el Espíritu. Este que escasamente es guiado por el Espíritu es el que tiende a hacer obras por sí mismo. Es el que tiende o a hacer obras por sí mismo, o es el que tiende a quedarse quieto, a no hacer nada. Y este que tiende a hacer obras por sí mismo o a quedarse quieto para no hacer nada, este siembra escasamente para su hombre espiritual, porque la propia obra del hombre no lo puede edificar, porque esa sería la justicia propia del hombre, y le estaría diciendo a Dios, no necesito de tu espíritu. Le estaría diciendo a Dios que no necesita de su guianza. Sin embargo, el Espíritu Santo clama a través de los hombres que hablan sus oraciones en las Escrituras, los salmistas sobre todo, y le dicen, guíame Jehová en tu justicia, como le decía David, guíame en tu justicia a causa de mis enemigos, y endereza delante de mí tu camino. De modo que se le pide a Dios, porque el Espíritu es el que ora a través del hombre, porque aún para eso el Espíritu es el que guía, porque dice que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene, pero el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el que escudriña la mente y el corazón, él sabe cuál es la intención del Espíritu, el cual, conforme a la voluntad de Dios, él intercede por los santos. Así es para orar. Y el Espíritu Santo oraba a través de David, y David decía, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque el Espíritu sabe la necesidad, y él es el que sabe el camino que se debe de seguir, Él es el que sabe lo que se debe de hacer, porque la justicia es de Él. La justicia no tiene otro nombre, la justicia se llama Jesucristo. La justicia no tiene hombre de obra, la justicia no tiene nombre de obra, ni nombre de corazón de hombre, ni nombre de hombre en la tierra, ni nombre de la inteligencia de un hombre. La justicia tiene el nombre de Jesucristo, y ella viene por revelación. Esa es la guianza del Espíritu, y el que escasamente se entrega a esta guianza, porque se queda tranquilo para no hacer nada, porque dice que se conforma con la salvación, pero el que hace así no puede ejecutar las obras de Dios, no ejecuta la justicia de Dios, y este no será llamado justo. Y si no es llamado justo, ni aún la salvación podrá obtener en ninguna manera, porque solo los justos
lo verán. Solo los justos entrarán en el cielo. Solo los justos heredarán la vida eterna, como dijo el Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que hace la voluntad de su Padre es el que hace la justicia por la guianza del Espíritu. No el que se queda quieto porque dice que yo me conformo con la salvación. No, ese no hace la justicia de Dios y ese no busca el reino de Dios y su justicia. Ese no busca la justicia de Dios, porque lo que dice es que busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente, porque para esto es puesto todo creyente en la tierra, todo ser humano, pero lo ejecuta el verdadero creyente, no los que no son creyentes. Y para eso es enviado el Espíritu Santo del cielo por la sangre de Cristo que fue derramada, para hacer que Dios lo guíe a través de su Espíritu y entonces se ejecute la justicia de Dios en la tierra, en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de un mundo que es engañado por Satanás, y en medio de un mundo inclinado al pecado y a la iniquidad, y hacer todo lo que bien le place. Y esta es la diferencia entre el verdadero pueblo de Dios y el mundo. Esta es la diferencia, que el pueblo de Dios es guiado por el Señor, es enseñado por el Señor, porque dice que el Espíritu Santo, Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que el Señor nos ha dicho. Así nos guía, así nos enseña y así nos edifica conforme a la imagen de Jesucristo. Nos va haciendo crecer cada vez más y nos va perfeccionando cada vez más a la imagen de Jesucristo. Y dice que nosotros, así como en un espejo, mirando cara a cara la gloria del Señor, somos transformados a su imagen, así como por su Espíritu. O sea que su Espíritu es el que nos va haciendo que seamos transformados a la imagen del Señor. Pero la imagen del Señor es extremadamente gloriosa, de modo que fue tentado en todo pero sin pecado. No se halló en su boca nunca palabra mentirosa, no hubo en su corazón pecado. El pecado nada tenía que ver con él. Él murió sin pecado, por eso venció al diablo, venció a la muerte, venció al pecado, venció al infierno, porque no se halló pecado ninguno en él. De modo que la imagen del Señor es extremadamente gloriosa, y para el hombre llegar a esa imagen le va a costar el tiempo de la vida entregado al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios guíe sus obras. Y aquel que no hace así, aquel entonces no podrá ser llamado justo. Este siembra escasamente. De ellos, si alcanza alguno salvación, lo alcanza así como por fuego, como dice la Escritura, que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, y la obra de cada uno será probada. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero si la obra de alguno pasa por el fuego, él recibirá recompensa. Y dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y que si él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta es la obra que se quema, la que se hizo por su propia cuenta. Esa obra se quema, se va sin recompensa, se va sin un espíritu edificado, sin un espíritu perfeccionado, y alcanza así como por fuego, porque de pronto tenía temor de Dios, y de pronto sabe de la existencia del cielo, del infierno, y está en la iglesia, y se arrepiente de sus obras, y alcanza misericordia, se arrepiente de todo lo que ha hecho con temor y temblor, y de pronto aún se arrepiente de lo que ha hecho por ignorancia, de lo que entiende que ha hecho muchas cosas por ignorancia, y alcanza así como por fuego salvación. Pero dice que así como por fuego sus obras serán quemadas. Este sembró para sí mismo, este no sembró abundantemente, este sembró escasamente, este no sembró para Dios, no sembró para su espíritu, porque el que siembra para su espíritu, siembra para Dios, porque siembra para la obra de Dios en la tierra. Este siembra escasamente, igual que el que se queda quieto, si alcanza misericordia, se va sin nada, y su espíritu no es edificado, ni estará al lado de Dios, porque dice que el Señor prepara su lugar a la derecha de Él. Cristo prepara su lugar a la derecha de Él, y dice que así como Él venció y se sentó con su Padre en su trono, al que venciere, Él le dará también que se siente con Él en su trono. Y el Señor prepara lugar al lado de Él para los que hacen sus obras, porque edificaron para su espíritu e hicieron las obras de justicia
en la tierra, y estos sembraron abundantemente y segarán abundantemente. Estos son los que se niegan a vivir donde ellos quisieran vivir. Estos son los que se niegan a unirse con quienes ellos quisieran unirse. Estos son los que se niegan a hacer las obras que ellos quisieran hacer. De pronto que les venga a la mente: yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser profeta, yo quiero ser maestro, o yo quiero ir a predicar por los pueblos. Se niegan a esa obra porque no saben cuál es la que le va a mandar Dios, y dejan que Dios lo prepare, dejan que Dios los capacite, les enseñe todas las cosas, se les manifieste continuamente y les dé su obra. Estos son los que no se casan con quien quieren casarse, si no llegan ya casados al evangelio. Estos son los que no hacen lo que quieren. Estos son los que no viven como quieren, los que ni siquiera se visten como quieren, ni comen como quieren, ni hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque están llenos de la guianza del Espíritu, están llenos del Espíritu para que el Espíritu los guíe, porque el temor de Dios y el entendimiento del corazón de Dios los hace entregar sus obras a Dios para que ahora Dios le dé sus obras. Y estos son los que siembran abundantemente, y todo lo que hacen tratan de que Dios se lo diga, todo lo que hacen tratan de preguntárselo a Dios para que Dios les diga lo que deben de hacer, lo que no deben de hacer. No hablan por su propia cuenta. Como dice, que cuando vayamos a hablar no nos preocupemos por cómo o qué hablaremos, porque en aquella misma hora nos será dado lo que hemos de hablar, porque no somos nosotros, dice, los que hablamos, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en nosotros. De modo que cuando el hombre obedece a esto, dice, va sin saber qué va a hablar ni cómo lo va a hacer, porque en aquella misma hora le va a ser dado lo que va a hablar. Y entonces cuando hace así, el Espíritu habla a través de él, pero primero debe de haber tenido una capacitación del Espíritu Santo, enseñanza del Espíritu Santo, como el Padre enseñaba al Hijo, y después el Hijo iba y hablaba lo que el Padre le enseñaba, y como él se lo había mandado, así el Hijo lo enseñaba, como el Padre se lo había hablado, así el Hijo lo hablaba. Entonces previamente tiene que haber esto, pero va sin saber, para que el Espíritu sea el que ponga las palabras, como dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y entonces va confiando en que Dios será el que le dará lo que va a hablar y le dará la profundidad de todas las cosas. Este está sembrando en el momento en que está predicando, pero el que prepara en un papel ya el mensaje y del que se lo estudia por su propia mente, echa fuera al Espíritu y le dice que no lo necesita, porque aunque no se lo diga con la boca, en el mundo espiritual así se está manifestando. Lo echa para afuera y va ya con lo que tiene, y ya lo tiene todo armado, y ya lo tiene todo estructurado, y va en contra de la guianza del Espíritu. Este siembra escasamente, aunque esté predicando la palabra, en ese momento siembra escasamente, porque todos los días se siembra, todos los días se siembra para el Espíritu, todos los días el hombre espiritual se va enriqueciendo, desde que se levanta hasta que se acuesta, y mientras más deja que el Espíritu obre, más entonces va enriqueciéndose. Así se va a predicar, o se siembra para sí mismo, o se siembra para el Señor, o se siembra para la carne, o se siembra para el Espíritu. Solo con la guianza del Espíritu el hombre siembra para el Espíritu. Y así pueden muchos de pronto predicar por sí mismos, pero no tienen recompensa. Esas son las obras que se queman, porque no fueron enseñadas, no fueron guiadas por el Espíritu, sino por el hombre. Pero cuando el hombre las somete completamente a Dios, entonces este siembra para el Espíritu, y de esa siembra recibe. Mientras más siembra, más recibe, porque mientras más el hombre es guiado por el Espíritu, de pronto quiere ir a un sitio y le pregunta a Dios si quiere que vaya a ese sitio, o si no quiere que vaya a ese sitio, y si no quiere que vaya, se queda quieto en su casa, y ese día va siendo enriquecido. Y mientras más el hombre va haciendo las obras de Dios, obras cortas, como obras de un momento, como el momento de una administración, de una oración, como el momento de una predicación, porque a la hora de orar, si el hombre ora por sí mismo y no le dice al Espíritu que ore él y que interceda por él, este está sembrando para la carne, este no está sembrando para el Espíritu, este está sembrando escasamente también segará, porque no está dejando que el que da semilla al que siembra y pan al que come multiplique su sementera, porque así es que dice la Escritura, que el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra es el Espíritu Santo, y el que da pan al que come es el Espíritu Santo. El que da semilla, es quiere decir,
que da la palabra que se va a predicar y la habla a través del hombre. El que da la oración que se va a orar y la ora a través del creyente. El que da la administración con que se va a ministrar y ministra a través del creyente. El que ordena la obra que se va a hacer y el que ordena, ve allí, ve no aquí, y aquí no vayas, y hace esto, esto sí, esto no. Este es el que da semilla al que siembra. El que siembra es aquel que hace las obras, todo creyente. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, porque el pan es el pan que recibe aquel que recibe el beneficio de la predicación, el que recibe el beneficio de la oración, el que recibe el beneficio del ayuno, el que recibe el beneficio de la administración, de la visita al huérfano, el huérfano, la viuda que es visitada. Este es el que recibe el pan, espiritualmente hablando, pero el que lleva la semilla es aquel que se deja guiar por el Espíritu para que el Espíritu lo lleve a hacer todo aquello, todas aquellas cosas, sea oración, sea ayuno, sea vigilia, sea ministración, sea visita, sea cosas incluso personales y todo tipo de cosas, continuamente, diariamente, cosas pequeñas, cosas más grandes de más tiempo, cosas de un día, cosas de unos minutos, cosas de unas horas, o cosas como obras ya largas de tiempo, como obras ministeriales y demás. Si el Espíritu no se manifiesta al hombre y le guía en todo, este siembra escasamente, pero el que da semilla al que siembra, este le da semilla cada vez más al hombre, mientras el hombre va ejecutando las órdenes, porque entonces está demostrando a Dios que las semillas que Dios le va dando, la va sembrando, la va sembrando, la va sembrando, y se le van acabando. A medida que va sembrando, se le van acabando, Dios le da más. Pero si Dios le da la semilla para que vaya a un sitio, y él no va a ese sitio, sino que va a otro, o se quede en su casa, esa semilla que Dios le dio, o que Dios le quería dar, pero no se la dio porque que él no le preguntó, o contristó al Espíritu, porque dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Esto es contristar al Espíritu Santo. Esto es que el Espíritu Santo de pronto me dé un sueño, me dé una revelación, me dé algo, una visión, y yo no lo haga, o sencillamente ni preguntarle y yo hacer lo que yo quiera. Entonces esa semilla que el Espíritu iba a dar, pero no la dio, el hombre no la usó. Si el hombre no la usó, el que da semilla al que siembra, que es el Espíritu Santo, no va a dar otra semilla, porque la primera no se usó. ¿Cómo va a dar más si el hombre no usa lo que Dios le da, o sencillamente no recibe lo que Dios le quiere dar? ¿Cómo le va a dar más? Por eso dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará vuestra sementera. O sea, donde están las semillas, multiplicará. Él dará más semilla, dará más semilla, dará más semilla. ¿Y cuáles son las semillas? Todas las obras que él va dando para que se hagan, todas las obras que él va ordenando a que se hagan. Estas son las semillas que él va dando cada vez más, pero a medida que el hombre las va usando, la que el Espíritu le va dando, entonces el Espíritu le va dando más en todo tipo de obra corta, obra mediana, obra a largo plazo, obra pequeña, obra grande. Estas son las obras de justicia de la iglesia, y al mismo tiempo esto lo va vistiendo en el mundo espiritual, lo va vistiendo de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino dice que son las acciones justas de los santos. Acción justa, no acción del corazón del hombre. La acción justa es la acción de Cristo, la acción de Jesucristo, que se fue, pero que su cuerpo quede en la tierra, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el cuerpo es el cuerpo de Jesucristo, es la verdadera iglesia que es guiada por el Espíritu. Uno aquí, uno allá, otro en otro sitio, otro quizá 2 juntos, 3 juntos, pero esta es la verdadera iglesia de Jesucristo, la que ejecuta las órdenes de Dios. Esta es la que hace cosas mayores, porque el Señor fue al Padre, como decía el Señor lo prometió, que el que cree en mí, así en las obras que yo he hecho, el que cree en mí, las obras que yo he hecho, Él las hará también, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Porque la obra de justicia de Dios no se detiene, porque Él es la justicia misma. La justicia siempre actúa, y actúa más y más y más. Y entonces aquel que da semilla, da más semilla. Al que siembra para el Espíritu, le va dando más, le va dando más, le va dando más, y multiplica su sementera para que así aumente
los frutos de su justicia, porque este es el objetivo por lo cual dice que da más semilla. El que da semilla al que siembra y pan al que come, aumentará vuestra multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, más obras Dios me da, Dios me dirige a hacer más, Dios me enseña y me guía cada vez más a hacer cada vez más sus obras, de todo tipo de obras, cortas, medianas o largas, o pequeñas o medianas o grandes, y así me va dando más, y a medida que las voy ejecutando, va aumentando en mí los frutos de mi justicia, que es la justicia de Dios, y al mismo tiempo, al unísono, se va enriqueciendo mi hombre interior, mi hombre espiritual, y se van aumentando mis tesoros en el cielo. Dios va llenando mis tesoros, así como dice, por en medio de justicia guiaré, y por senda de justicia guiaré, y por en medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros, porque la edificación del hombre espiritual, el enriquecimiento del hombre espiritual que es guiado por el Espíritu de Dios, llena sus tesoros, y sus tesoros se hacen mayores en el cielo. Su honra crece en el cielo delante de Dios y delante de toda la multitud infinita de los ángeles de Dios en el cielo y de los perfeccionados en espíritu en el cielo, y va creciendo más su honra, va creciendo su galardón, y conforme a su obra Dios viene con aquel galardón glorioso, porque el galardón no consta de un objeto, el galardón consta de toda la riqueza que Dios tiene para esa persona. Pero aquella persona es aquella que recibió las semillas del Señor, y que Dios multiplicó y llenó cada vez más su sementera, porque las usó, y así aumenta los frutos de su justicia, y aumenta sus riquezas en el cielo, aumenta el enriquecimiento de su hombre espiritual, aumenta su honra en el cielo, y lo pone a su lado por siempre. Así también es que dice que el Señor nos sentará con Él en tronos para siempre. Y así el que recibe todo aquello es el que se siente en trono para siempre. Pero no todos estarán al lado del Señor, sino que muchos estarán lejos, porque sembraron escasamente sembraron y escasamente segarán. Pero de los que sean salvos, porque no todos que hagan así es que van a ser salvos, porque por misericordia, por gracia del Señor, porque la salvación ciertamente es por gracia, y por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero dice que Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Estas son las obras que Dios preparó. Él las preparó, y Él es el que sabe lo que tiene para cada uno de nosotros, cada día, a cada hora, cada momento, a cada instante. Él es el que sabe, y estas Él las preparó para que andemos en ellas. ¿Pero para qué? Para desarrollar el hombre interior, para que el hombre interior sea semejante a Cristo, porque el creyente es el cuerpo de Cristo en la tierra. El creyente es el cuerpo de Jesucristo, el que hace mayores obras por el conocimiento cada vez más de Cristo, y por la humillación cada vez más ante el Señor, por lo cual dice también: someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Someterse bajo su poderosa mano es someter sus obras a las de Dios, someter su pensamiento al de Dios, y someterlo todo para que Dios haga la obra. Este es el que siembra generosamente, porque no deja nada para sí mismo, todo lo hace para Dios, no deja nada de sí mismo para sí mismo, todo se lo entrega a Dios, no hace obras para sí mismo, todas se las entrega a Dios. Este que es el que siembra generosamente. El que siembra escasamente no hace esto. El que siembra escasamente no cree en Dios para la eternidad, él cree en sus propias obras, cree en su propia inteligencia. Este segará escasamente si alcanza misericordia, así como por fuego, en un arrepentimiento. Pero muchos estarán lejos, muchos estarán en ciudades lejanas, porque el cielo no es como la tierra, sino que el cielo es un lugar infinito. Dios es infinito, y Él hizo una creación infinita. Esto se manifestará en la eternidad, y muchos estarán lejos y no estarán al lado de Dios, ni serán visitados continuamente por Dios. Algunos alcanzarán salvación así como por fuego, estarán muy lejos, otros medianamente, pero otros cerca de él, porque segaron abundantemente, y abundantemente, generosamente también segarán. Esta es la siembra generosa para Dios, para que Dios haga todo lo que quiere, porque entiende todo esto, y así está pensando en Dios y está pensando en la eternidad, porque pensando en Dios y pensando en la eternidad está
edificando su propio hombre para la eternidad, está trabajando para su hombre espiritual, está trabajando para la vida eterna, no está trabajando para la vida temporal. El que trabaja para Dios, guiado por el Espíritu de Dios, trabaja para la vida eterna. Pero el que trabaja para sí mismo en el cuerpo, contra sí mismo atenta y contra sí mismo trabaja, porque no siembra para Dios, siembra para la carne, no siembra para el Espíritu. Y la única forma de sembrar para el Espíritu es siendo guiado por el Espíritu Santo, Y el que siembra generosamente, abundantemente, deja que el Espíritu lo guíe más y más y más, generosamente también segará. Pero el que escasamente también segará. Pero Dios ha llamado a todos a segar abundantemente, a segar generosamente, porque a todos nos llamó para ser imagen de Él. A todos nos llamó a la comunión con Jesucristo. A todos nos llamó a la santificación. Y a todos nos llamó a ser santos como Él es santo. Esta es la única forma de ser santo como Él es santo. Haciendo todas sus obras, pero exclusivamente guiadas por el Espíritu Santo, manifestándose el Espíritu Santo como el Señor lo prometió, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. El Señor se manifiesta para hablarle todo lo que tiene que hacer y le da entendimiento en todo. Y de una u otra forma y de muchas infinitas formas se le manifiesta y de muchas infinitas formas lo guía, porque le da todo su corazón a Dios y porque le da todas sus obras a Dios, porque es generoso para con Dios y generosamente también segará. Gloria a Dios.